Era muy focalizada es que se han dictado medidas, por ejemplo, en tratándose de eventos públicos, culturales, deportivos masivos, que por su naturaleza pueden propiciar aglomeraciones de gente, pero que fuera de esos casos y a nivel federal se está continuando con la actividad económica, insisto, con este grado de cooperación que tanto trabajadores como empleadores deben tener en apoyo a la Secretaría de Salud y las autoridades sanitarias locales. De conformidad con las normas sanitarias internacionales, la Organización Mundial de la Salud ha hecho un llamado para que intensifiquen las acciones de mitigación de la epidemia. Al mismo tiempo, esta organización recomendó no cerrar fronteras y no restringir los viajes internacionales. Bueno, el primer funcionario fue Javier Lozano, secretario del Trabajo, y ahora escuche usted al secretario de Salud de México, José Ángel Córdoba. Pues este es el panorama, esta es la decisión importante que se ha tomado el día de hoy sobre la situación que se está viviendo de esta alerta mundial por la influenza porcina. Y bueno, pues hablaremos esta noche con la doctora Ana Fliser. La doctora Ana Fliser es investigadora de la UNAM y bueno, pues ha tenido responsabilidades muy importantes en materia de salud de nuestro país y te agradecemos mucho, doctora, que nos acompañes esta noche. Bienvenida a CNN. Encantada. Bueno, pues estamos frente a esta decisión, estamos frente a algo, como se ha dicho, histórico. ¿Qué significa, doctora, en términos prácticos, que pasemos de la fase 3 a la fase 4? Exactamente, ¿qué significa para México y para el mundo? A mí me gustaría empezar por explicar qué son estas fases. Perfecto. Hay de la 1 a la 6. Usted sabe que el virus de la influenza es un virus que se encuentra en todo el mundo, en humanos, hay virus de animales, ya conocemos los porcinos aviares y muchos otros. ¿Okay? La fase 1 es cuando los humanos tenemos nuestro virus humano y los animales tienen su virus animal. La fase 2 es cuando se detecta que el virus de algún animal ha cambiado y tiene la capacidad de infectar a humanos, pero aún no los infecta. O sea, sigue siendo una situación endémica, quiere decir que el virus de la influenza está circulando entre humanos como de costumbre. Y en la fase 3 es cuando este virus del animal se ha recombinado con el virus humano y ha brincado, ha infectado al humano. Pero son pocos los casos, son brotes pequeños, ¿sí? En algunos sitios, pero de muy pocos individuos. Y la fase 4 es cuando esto crece, como usted bien lo dijo, a comunidades, cuando los enfermos ya son más en ciertas comunidades o en ciertas localidades, pues, y entonces es cuando es realmente necesario tomar medidas para que esto no avance, ¿sí? Es cosa de magnitud. Ahora, estamos pasando de la 3 a la 4, llevábamos varios años, me decía usted antes de entrar a este programa, llevábamos varios años ya instalados en el mundo en la fase 3 y por primera vez, se ha insistido, estamos en esta fase 4. ¿Eso a qué nos lleva? A tener una alerta mayor, una precaución mayor. Las recomendaciones que ha dado la Secretaría de Salud son perfectas, son claras, precisas y concisas. Y hay que realizarlas para evitar que esto crezca, porque el problema de la fase 4 es que ya no son solo unos casos esporádicos o en algunos sitios, pero muy pequeños, muy pocos casos, sino son más casos, son más abundantes. Entonces es más fácil que se amplifique el problema y por eso es más correcto definir que es una fase 4 para tomar las medidas precautorias para no dejar que crezca la epidemia. Ahora, doctora Fliser, me gustaría que retomara la plática que estábamos teniendo antes del programa, porque me llamó mucho la atención la explicación que me estaba dando sobre a partir de qué momento el mundo se organizó de tal manera que, bueno, pues tiene esta clasificación, tiene estas fases, tiene esta manera de ir evaluando y colocando las cosas en tal circunstancia para tomar medidas de salud pública de tal o cual magnitud. Claro. Cuéntenos esa historia. Mire, déjeme empezar diciéndole que a mis amigos ahorita en estos días
La manera de hacerles ver la importancia del problema es darles el ejemplo de la Primera Guerra Mundial, 1918. En esa guerra murieron 18 millones de personas por balas y se calcula que entre 20 y 40 millones de personas por influenza. ¿Cómo? Esa es la fase 6. Entonces, a raíz de esa pandemia, imagínense a principios del siglo pasado, en Europa, 40 millones de muertos. O sea, es enorme. Bueno, entonces, a raíz de eso, se empezaron a organizar y el principio de la organización fue identificar qué es lo que está pasando, qué virus está transmitiendo. Entonces, ahora ya hay laboratorios, hay una red internacional muy bien establecida, con laboratorios locales, estatales, nacionales y supranacionales que hacen el diagnóstico del virus. En México, y bueno, esa es mi razón de estar acá, es que entre 1995 y 2000 yo fui directora general del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos. En breve, todo el mundo lo conoce como INDRE. Ahí tenemos el Laboratorio Nacional, que es el coordinador de toda la red nacional de diagnóstico de influenza. La dificultad principal de diagnóstico de influenza es que se tiene que hacer en los primeros días. Tiene que aislarse el virus cuando empieza la sintomatología para no dejar que avance. Porque usted sabe que la sintomatología pues se parece y se confunde con una gripa. Tos, catarro. Hay que identificar al virus para pararla, porque la causa de la muerte por influenza no es la influenza en sí, sino la influenza causa tal daño en el sistema respiratorio que es muy propenso a infecciones bacterianas. Entonces las neumonías son terribles, inmortales. Inmortales. Doctora Fischer, déjeme hacer una pausa y regresamos. Permítame regresar con eso que acaba de decir, identificar al virus, que es parte de lo que aquí se está conociendo y sabiendo con un virus nuevo, que también esa es otra pregunta que le haré en un momento más. Claro que sí.